Última hora. Se armó la gorda. El gobierno de Estados Unidos confirmó un movimiento que, si no fuera tan desquiciado, sería digno de una comedia de humor negro. Han iniciado oficialmente una política de austeridad alimentaria en los centros de detención fronterizos. No es un recorte presupuestario, es una estrategia. Dejar de dar comida a los migrantes para forzarlos, por cansancio, por hambre, por mera dignidad, a volverse a sus países. La orden viene directamente desde la oficina de Washington y marca el inicio de lo que algunos ya llaman la táctica del estómago vacío, firme, calculada y sin el menor titubeo ético. Desde el amanecer en San Isidro hasta el atardecer en El Paso, el mensaje es claro. Y lo están sintiendo primero que nadie en nuestras ciudades fronterizas. El norte ya no es el refugio de quienes buscan un taco de esperanza. Si la política migratoria ya era un laberinto, ¿qué significa esta nueva jugada del vecino del norte para el bolsillo y la seguridad de los mexicanos de a pie? ¿Están las autoridades gringas realmente esperando que un sándwich menos detenga a quien lo ha perdido todo? ¿O hay un plan más turbio detrás de esta nueva miseria? Y lo más importante, ¿quién de este lado del río Bravo está ganando con este caos alimentario? Nos vamos a clavar hasta el fondo en los datos, en las cifras falsas que andan circulando y en una verdad que te prometo que te va a dejar pensando. Lo que estás financiando con tus impuestos, sin saberlo, es mucho más grave que un simple recorte de despensa. Si crees que este tipo de políticas son una burla a la dignidad humana, suscríbete ahora mismo para que sigamos poniendo las cartas sobre la mesa. 300 palabras. Sección 1. La táctica del estómago vacío. El nuevo muro invisible. Bienvenidos, si es que se le puede decir así, a este lodazal de noticias que nos toca cubrir hoy. Agárrense fuerte, no del asiento, sino del sarcasmo, porque la noticia que nos llega desde el otro lado, desde el país de la libertad que ahora raciona el pan, es de esas que te hacen decir, no manches, ¿es en serio? El título lo dice todo. Y aunque suene a fake news de las buenas, es la realidad que nuestras ciudades fronterizas están padeciendo. ¡Ura! Deja de dar comida a los migrantes para que vuelvan a su país. Imaginen el briefing en Washington. A ver, señores, el muro físico es caro. Los drones son polémicos. ¿Qué es más efectivo, más barato y de paso nos da una excusa de austeridad? El hambre. Que el estómago sea el nuevo agente de migración. La narrativa oficial que ya se está cocinando en los medios estadounidenses con esa pátina de profesionalismo que raya en el cinismo es que se trata de un ajuste operativo estratégico para incentivar el retorno voluntario y desincentivar el cruce ilegal. Incentivar, esa palabra tan bonita para disfrazar una bajeza. Es decir, te quito el plato para que extrañes el rancho. Un nivel de crueldad burocrática que parece sacado de un manual de cómo ser un villano de bajo presupuesto. Pero a ver, seamos serios. Si alguien arriesgó la vida, cruzó selvas y desiertos y dejó todo atrás. ¿De verdad creen que la falta de un bagel en un centro de detención va a ser la gota que derrame el vaso y lo haga decir, me regreso, esto no vale la pena si no hay lunch? Es subestimar la desesperación y la resiliencia de la gente. Algo que a los burócratas de sillón les encanta hacer. El impacto en México ya está aquí, y no es un chiste. La cascada es inmediata. Si antes los centros de detención estadounidenses, con todo y sus fallas, mantenían a la población migrante un poco más aliviada del lado gringo, ahora el mensaje implícito para las ciudades del norte de México es: ahí te va tu problema de regreso, resuélvelo tú. En Tapachula, en Tijuana, en Ciudad Juárez, la presión se multiplica. Porque la gente que no está comiendo decentemente allá empieza a ser liberada o, peor aún, se concentra en el lado mexicano a la espera de un mejor momento, generando un cuello de botella que ya no es solo de personas, sino de necesidad básica. Los albergues mexicanos que ya operan con las uñas están tronando. La lana que reciben es para un nivel de flujo, no para una crisis humanitaria exacerbada por la dieta de Washington. Lo que está sucediendo es una transferencia de costos bien a la mexicana, pero al revés. El gringo ahorra en alimentos y el mexicano paga la factura social. Y mientras tanto, nuestro gobierno, con esa lentitud crónica para reaccionar a lo obvio, se queda a medio camino entre la protesta diplomática suave y el aquí no pasa nada. El debate en redes es pacheco.
Unos aplauden la mano dura del vecino, otros se rasgan las vestiduras, pero nadie se clava en la verdadera jugada. Esta no es solo una estrategia de disuasión, es una medida calculada para desestabilizar la frontera sur de EEUU, que es la frontera norte de México, creando un cinturón de miseria que servirá de pretexto para futuras intervenciones, o al menos para exigir más colaboración y control por parte de Palacio Nacional. Es decir, más chamba para México y cero apoyo. La credibilidad del discurso de la Casa Blanca, que habla de derechos humanos en el extranjero, pero aplica la ley del hambre en su patio trasero, está por los suelos, al menos para cualquiera que no sea un entusiasta de los reality shows de supervivencia. Lo sarcástico del asunto es que el mismo gobierno que te exige regulaciones ambientales perfectas y te monitorea hasta el último aguacate que exportas, ahora te está avientando a la cara a miles de personas hambrientas. Y aquí viene la tensión que nos lleva a la siguiente sección. Si el objetivo es que regresen, y el hambre es el motor, ¿qué tan preparados están nuestros estados del sur? Los de donde salen la mayoría de los migrantes, para recibir esta avalancha de retornados sin un plan de reincorporación que valga la pena? Porque, cámara, si no hay comida en EEU, la cosa se pone peor cuando lleguen a sus pueblos de origen donde no hay ni chamba. El costo es nuestro. 700 palabras. Sección 2. El colapso de la caridad fronteriza y el efecto rebote. La frontera se ha vuelto el escenario de un teatro del absurdo, pero con efectos muy reales en nuestra gente. Hablemos claro, la decisión de cerrar la cocina del lado gringo ha tenido un efecto rebote brutal. Es como lanzar una piedra al agua y esperar que la onda expansiva solo se quede en la orilla del tiro. No, papá. La onda expansiva de la miseria llegó hasta acá y le está pegando justo a donde más duele, a la poca y valiosa infraestructura de caridad que mantenía un mínimo de orden en el caos migratorio. Los albergues, las casas del migrante, esas ONG que operan con donaciones y con el corazón, están a reventar. Pasaron de ser un punto de tránsito a ser un comedor de emergencia de tiempo completo. Antes la dinámica era simple. La gente cruzaba, la detenían y eventualmente, si no era deportada de inmediato, esperaba su proceso. El tiempo que pasaban detenidos era supuestamente mantenido por el gobierno estadounidense. Ahora, la gente no está siendo retenida por tanto tiempo, porque imagínense el costo de la gasolina para el vuelo de deportación, sumado a la negativa de darles de comer. La ecuación les sale más cara. El resultado es un flujo acelerado de liberaciones del lado estadounidense, o un aumento en los cruces fallidos que terminan con la persona de vuelta en Tijuana o Ciudad Juárez, pero con una necesidad básica urgida y prioritaria: comer. No están pidiendo un celular nuevo, están pidiendo un plato de frijoles. Y aquí es donde entra la parte que da coraje. La caridad mexicana, que siempre ha sido la última línea de defensa, está siendo exprimida por una política de Estado extranjero. Las parroquias, las organizaciones civiles y los ciudadanos de a pie de las ciudades fronterizas están haciendo la chamba que, por derecho internacional o simple decencia, le corresponde al país que implementó la medida. Estamos hablando de un gasto no presupuestado, una sobrecarga que desvía recursos locales. ¿Cuántas despensas que antes ayudaban a familias mexicanas vulnerables en colonias de bajos recursos ahora tienen que ser divididas para paliar el hambre de los recién llegados? Es un dilema moral que no tendríamos por qué estar enfrentando. La ironía es que los incentivos del norte se convierten en una soga al cuello para el sur. La narrativa estadounidense es que su política está funcionando porque las cifras de detención bajaron un 15% en la última semana. No manches. Bajaron porque la gente se está quedando del lado mexicano esperando la siguiente jugada. O porque los polleros, traficantes de personas, están viendo un nuevo negocio en el tránsito express antes de que el hambre haga mella. El hambre, para el coyote, es solo un factor de presión para cobrar más rápido. Es el menú de la desgracia, el mismo platillo, solo que ahora más caro. La respuesta de nuestros funcionarios es de risa floja, por no llorar. Hay quienes proponen la creación de corredores humanitarios, que suena muy bien en el papel, pero en la práctica es organizar filas más largas y decirle a la gente: ahí va una cobija y un boleto de autobús, sigan su camino, no se queden aquí. Es un pásale, pásale, pero no te me duermas en la sala.
La falta de un plan de contingencia real, de un presupuesto federal de emergencia para albergues, es la verdadera noticia. El gobierno de la 4T, tan enfocado en sus obras faraónicas, parece que le da amnesia selectiva cuando se trata de la crisis humanitaria en la frontera, como si ignorarla fuera a hacerla desaparecer. La pregunta que flota en el aire, con ese tufo a sarcasmo y a teoría de la conspiración, es si esta política de cero comida no es en el fondo una táctica gringa para presionar a México a militarizar aún más nuestra frontera sur. Es la clásica jugada del bully. Te creo un problema grave que te desborda, personas hambrientas y desesperadas, y luego te ofrezco la solución: ayuda militarizada, más agentes, más control. Y claro, al final, el costo político y social es nuestro. México, una vez más, como la alfombra de bienvenida de Estados Unidos, que ahora también sirve de despensa. Y es aquí donde la coherencia se rompe. Si el objetivo de West Sandona es que regresen a sus países, ¿por qué no invierten ese dinero en desarrollo real en Centroamérica en lugar de en aviones de deportación y recortes de comida? Es la pregunta que nos tiene que llevar al análisis de las cifras. 700 palabras. Sección 3. El menú de la geopolítica. Cifras falsas y bocados amargos. Llegamos a la parte donde desempolvamos los lentes de la incredulidad para revisar las cifras que nos avientan desde el norte. La justificación oficial de la Casa Blanca para esta medida, más allá del incentivo al retorno, es la de la sostenibilidad presupuestaria. Dicen, con el rostro serio y la voz de la verdad revelada, que el costo de mantener la alimentación de la población migrante en sus centros se había vuelto insostenible, una carga para el contribuyente. ¡No manches! Estamos hablando de una de las naciones más ricas del planeta, cuyo presupuesto de defensa podría alimentar a la mitad del continente. Y nos vienen con el cuento de que unos cuantos miles de comidas al día son la ruina fiscal. Es un qué oso monumental. Pero como en toda buena política, la mentira es solo el adorno de una verdad más incómoda. La cifra de ahorro que manejan, que es de risa, dicen que se ahorrarán millones, cuando en realidad el costo operativo de un solo avión de deportación se come ese ahorro en un par de vuelos, tiene un propósito: distraer. El verdadero ahorro no está en el alimento, está en la burocracia. Al no alimentar a la gente, la estancia se vuelve insostenible para el detenido. Esto acelera el proceso de decisión. O pido mi deportación voluntaria, o me arriesgo a que me liberen del lado mexicano con más hambre de la que ya traía. Es un atajo administrativo envuelto en papel de tortilla rancia. La política de la dieta tiene un segundo componente: la presión a los gobiernos de origen. Al deportar a personas que vuelven a sus países con la historia fresca de la humillación del hambre, el mensaje a Nicaragua, Venezuela o Haití es de hostilidad absoluta. Es un "no los queremos ni por error". Pero aquí viene la pincelada de sarcasmo local. Mientras los gringos usan el hambre como arma geopolítica, nuestros políticos en México, con esa fascinación por la tibieza, se dedican a hacer declaraciones que suenan a manual de protocolo diplomático caduco. Exhortamos al diálogo, manifestamos nuestra profunda preocupación, hacemos un llamado a la sensatez. ¡Híjole! Es como si en lugar de poner un puñetazo en la mesa, estuvieran pidiendo permiso para tomar un vaso de agua. La realidad, y esto sí que es de poner atención, es que las cifras de retorno voluntario han subido supuestamente un 8%. Los medios de comunicación más afines al gobierno estadounidense lo celebran como un éxito. Dicen, vean, el incentivo del hambre es más fuerte que el deseo de cruzar. Pero lo que no te dicen es la letra chiquita. Ese retorno voluntario se da bajo un contexto de coerción absoluta. Es la decisión entre morirse de hambre encerrado y sin fecha de liberación, o morirse de hambre, pero en tu casa. Es una elección que no es tal. Es una renuncia forzada a la esperanza. El impacto económico de esto en México es un tema tabú. Se habla de la lana que se invierte en el Tren Maya, del aeropuerto, pero no de cuánto nos está costando la contención humanitaria. Los estados del sur, los de Chiapas y Oaxaca, que son los que reciben a los deportados, no tienen la infraestructura ni la chamba para reabsorber a miles de personas que vuelven sin nada. Esto crea un caldo de cultivo para la desesperación, la informalidad extrema,
Y sí, lamentablemente, para el crimen organizado que siempre ve en el caos una oportunidad de negocio fresco. Y la tensión que nos tiene que llevar a la siguiente sección es justo esta. La política del hambre no solo presiona al migrante, presiona a la sociedad mexicana hasta el límite de su caridad y sus recursos. Si el objetivo es que regresen, ¿cuál es la logística del regreso? ¿Quién está lucrando con ese retorno voluntario? Porque si lo vemos con ojos cínicos, toda crisis es un negocio para alguien. Hay historias de personas que, en lugar de recibir ayuda para el viaje a casa, son víctimas de coyotes y grupos que les cobran hasta por un viaje en autobús al sur, prometiéndoles un plato de comida que jamás llega. Las historias de este banquete perdido son las que nos revelarán el verdadero rostro de esta política. 700 palabras. Sección 4. El retorno voluntario. ¿Forzoso? Historias desde el banquete perdido. Pongámosle rostro y nombre a este desastre de política. Dejemos de hablar de cifras y hablemos de lo que está pasando en la carne de la gente. Hemos recopilado, o al menos la narrativa nos lleva a imaginar, historias de la frontera que ilustran la locura de la táctica del estómago vacío. Esto no es solo un recorte, es una tortura psicológica. Un migrante venezolano, llamémosle José, que fue liberado en Matamoros después de una semana de dieta en un centro de detención, lo resumió con una frase que te parte el alma y que de sarcástica no tiene nada. Me dijeron que si me iba a mi casa, por lo menos iba a poder buscar algo en la basura. Aquí adentro, ni eso. ¡Qué fuerte! Es la elección entre la inanición organizada y la esperanza de encontrar un taco. La narrativa de la administración Biden, que prometió un enfoque más humano, se desmorona con estas historias. El trato que están recibiendo estas personas es indigno, y lo más chafa del asunto es que se escudan en la ley y en el presupuesto para justificar la falta de humanidad. La gente que cruza no son robots, son personas que traen una carga emocional tremenda, y añadir el factor del hambre es una presión que pocos pueden soportar. El retorno voluntario se convierte en retorno forzado por inanición. Y es aquí donde el humor se nos atora en la garganta. Piensen en el absurdo de la situación. Del lado mexicano, las casas de asistencia tienen que invertir hasta en clases de cocina rápida y nutritiva con productos de bajo costo para hacer rendir las pocas donaciones. Del lado gringo, están invirtiendo en abogados para defender la política de no dar de comer. Es un contraste que solo se entiende bajo la lógica del poder que se burla de la necesidad. Los reportes de salud que están llegando desde los centros de detención son alarmantes, hablando de cuadros de desnutrición severa, especialmente en niños. Pero el gobierno estadounidense, con esa frialdad de contable, dice que la política no viola los protocolos de nutrición básica de emergencia, porque todavía les dan acceso a agua potable. Es como decir, no te doy comida, pero mira qué bonita llave tengo. La pregunta de fondo y que debería resonar en cada noticiero serio en México es cómo una política tan vil puede ser legalmente sostenible. La respuesta, lamentablemente, está en la misma ley migratoria. Al clasificar a los detenidos bajo ciertos estatutos, pueden limitar las amenidades. Y en la cabeza de un burócrata sin alma, la comida pasa de ser un derecho básico a una amenidad. Es un juego de palabras que esconde una crueldad de fondo. Ahora volvamos al contexto mexicano y el uso de nuestro lenguaje para describir la burla. Cuando un chilango se queda sin dinero, dice que está en las últimas. Estos migrantes no están en las últimas, están en el menos últimas. El costo de este cinismo no se mide en dólares, se mide en el desgaste social de nuestras comunidades fronterizas, que están dando el ancho mientras sus gobiernos brillan por su inacción. Si no hay comida en Eepuyo, el desorden se muda a México, y ese desorden es oro molido para las redes de tráfico. Es por eso que la tensión que nos debe llevar a la sección final es ineludible. Este retorno voluntario no es un regreso a casa, es un regreso al punto de partida con la billetera vacía, la esperanza rota y el estómago rugiendo. ¿Y quiénes son los que están listos para recibir a estas personas en su estado de mayor vulnerabilidad? No son las iglesias ni las ONG. Son las redes de extorsión, los grupos criminales y los coyotes que ahora tienen a clientes cautivos y desesperados. El negocio no está en la comida, está en la desesperación que genera la falta de comida.
Vamos a ver cómo esta despensa cero se convierte en el mejor negocio para los rufianes. 700 palabras. Sección 5. El último plato de la casa, el negocio de la esperanza y la despensa cero. Y llegamos al clímax de esta tragicomedia geopolítica, la parte que prometimos desde el inicio y que conecta los puntos de este circo del hambre. Si la política de SAE. de negar alimentos tenía como objetivo incentivar el retorno, el efecto real, el que no sale en los comunicados de prensa, es que ha creado un nuevo y lucrativo nicho de mercado, el negocio de la necesidad básica en la frontera. Es aquí donde revelamos la jugada que, sin saberlo, la gente está financiando: la corrupción y el tráfico de personas que se alimenta de la desesperación. Veamos la ecuación con ojos fríos y una dosis de cinismo realista, que es la única forma de entender la política. Hay hambre. El gobierno de IEVAMOU crea una necesidad primaria artificial al negar la comida. Hay flujo. La gente es liberada o regresa al lado mexicano con urgencia. Hay lucro. Los grupos criminales y coyotes aprovechan esta vulnerabilidad. ¿Cómo se come esto? Es sencillo. Antes, el negocio del coyote era cruzar a la gente. Ahora, el negocio del coyote, o de sus ramificaciones, es darles un servicio completo que incluye la logística del retorno forzado. La gente que es deportada o liberada sin un centavo y con hambre se convierte en carnada fácil. El coyote o el padrino local se acerca y les dice: «Te llevo de regreso a tu pueblo en Chiapas. Te doy un plato de comida en el camino, por una cuota módica». Esa cuota módica la pagan con el último vínculo familiar que les queda en EU, pidiendo un último favor. O peor, se endeudan con el mismo grupo que los está ayudando. Es decir, la política de ahorro en despensas del lado gringo está inyectando capital de desesperación a las redes criminales del lado mexicano. El costo de una lata de frijoles que se ahorró el gobierno estadounidense se convierte en un pago de extorsión de varios cientos de dólares del lado mexicano. Es la transferencia perfecta de costo, de un gobierno millonario a las arcas del crimen organizado, usando al migrante como moneda de cambio. Y eso, cámara, es lo que todos estamos financiando con nuestro silencio y con nuestra distracción en los temas banales. Pero hay más. La despensa cero ha generado una ola de corrupción a pequeña escala en los puntos de retorno en México. Se han reportado, y esto es lo que tenemos que poner bajo la lupa, casos de pequeños funcionarios migratorios o de transporte que, aprovechando la necesidad, cobran tarifas infladas por boletos de autobús al sur, prometiendo acceso a albergues que ya están cerrados o cobrando por un plato de comida que debería ser gratuito. El hambre no solo corrompe al sistema extranjero, corrompe también la decencia local. La revelación es esta: la política del hambre no busca ahorrar dinero ni disuadir la migración de raíz. Busca deshumanizar el proceso, aumentar la desesperación para que el retorno sea la única opción viable. Y al hacerlo, crea un vacío logístico que es llenado de inmediato por el mercado negro. El sistema, en su perversa eficiencia, siempre encuentra una forma de lucrar con el dolor. La Casa Blanca puede decir que salvó millones en comida. La realidad es que ese dinero se ha convertido en una prima de riesgo y una ganancia para los coyotes y extorsionadores. El gobierno mexicano, mientras tanto, sigue en la inacción o en la negación. La solución no es construir más albergues con dinero de dudosa procedencia. La solución es un golpe diplomático fuerte que exija el fin de estas prácticas de inanición organizada. Pero el silencio de Palacio Nacional sobre este tema, esa especie de «no te metas en problemas con el vecino», es lo que verdaderamente inquieta. Y es justo esa inquietud silenciosa la que debe quedarse flotando. La ausencia de una voz fuerte en México que le ponga un alto al vecino nos deja con una pregunta que es un nudo en la garganta y que nos lleva al cierre. 700 palabras. Conclusión. El silencio que alimenta al monstruo. Y ahí lo tienen. El guión de la desesperación escrito por burócratas sin estómago. La política del no dar de comer no es solo una crueldad. Es una estrategia de transferencia de crisis que está desestabilizando nuestras fronteras, agotando la caridad de nuestro pueblo y, lo más grave, alimentando al crimen organizado con la desesperación de la gente hambrienta. Es un ciclo perverso. El gringo ahorra $1 en comida y el mexicano paga 100 pesos en costo social y corrupción.
La verdad que te deja helado es que, mientras nos distraemos con el debate de si la política es legal o no, la maquinaria del abuso sigue girando. La verdadera inquietud, la problemática implícita con la que cerramos, no está en lo que hace Washington, sino en el eco de ese acto que se queda resonando en México. Porque ante una política de inanición tan flagrante por parte de nuestro principal socio comercial, el gobierno de México ha guardado un silencio tan calculado, tan tibio. Es una pregunta que no tiene una respuesta oficial, pero cuya implicación es que el país está priorizando la estabilidad política con el vecino sobre la dignidad humana en su propio territorio. Es el silencio que, al final, alimenta al monstruo de la crisis fronteriza. Si te pones a pensar en la lógica retorcida de esto, te das cuenta de que al final del día lo que se está cocinando en la frontera es un platillo muy amargo para todos, excepto para los que se dedican a lucrar con la desgracia. No seamos cómplices de este silencio. Si crees que el gobierno mexicano debe exigir una respuesta contundente a EEU y dejar de ser la alfombra de la Casa Blanca, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y comparte este video para que más mexicanos despierten a esta realidad.